Continuando entonces con nuestra programación, tenemos a continuación a Mateo Martínez. Él viene de Uruguay y nos va a hablar un poco sobre los problemas de seguridad que se encuentran en las dependencias open source. Mateo Martínez es un reconocido profesional de la seguridad informática que ya ha estado en varias ediciones de nuestro evento, cuando se hacía presencial, cuando se hace online, y pues la verdad es que es un gusto para nosotros tenerlo de vuelta. Mateo, ¿estás ahí, cierto? Y estoy, Jaime. La verdad que el placer es mío, un gusto poder participar nuevamente en un Dragon Jar. La verdad que una conferencia que adoro, los felicito, ahora los voy a felicitar un poco en la presentación, pero la verdad que lo que han hecho como comunidad, lo que han hecho como empresa, lo que están haciendo como conferencia es algo que la verdad que digno de admirar. Así que felicitaciones nuevamente, gracias de vuelta por permitirme participar esa parte. Para mí es un honor realmente, así que muchísimas gracias, Jaime, y felicitaciones. A ti, Mateo, muchas gracias. Bueno, continúo un poco la felicitación, Jaime. La verdad que temas de agradecimiento y felicitaciones nunca van a ser suficientes para lo que están haciendo. Creo que todos los profesionales de ciberseguridad alguna vez vimos noticias de Dragon Jar, bien nos despertó ideas, nos motivó a aprender alguna temática. Y la verdad que sí, compartir desde la primera edición Security Conference de Dragon Jar para mí también un honor, siempre un gusto. Cada vez con el pelo más blanco, Jaime, así que la verdad que se nota que han pasado años desde la primera edición que estábamos todos con el pelo todavía más oscuro. Después agradecimientos a los patrocinadores, ¿no? La verdad que el esfuerzo que tienen los eventos es sumamente importante, pero hay que agradecer a los patrocinadores que hacen y permiten que los eventos también tomen la forma, el tamaño, el profesionalismo que tienen, así que a cada uno de ellos, ¿no? Y a mí cuando veía en la página web de los patrocinadores, me sorprendió mucho Dragon Jar, que aparece tan humilde ahí abajo, ¿no? Y la verdad que son los creadores, los motivadores de todo esto, deben estar arriba de todo, así que felicitaciones a Dragon Jar ya como compañía, más allá de lo que colaboran como comunidad y dentro de lo que es la conferencia. Y obviamente a todos los patrocinadores que hacen esto posible. De mi parte dejo en la presentación un poco mi biografía, para los que no me conozcan. Eh, Soy Mateo Martínez, tengo un doctorado, estoy trabajando en mi doctorado en ciencias informáticas, todavía no lo tengo, me queda un largo trayecto todavía. Sí, máster en seguridad informática, ingeniero en sistemas computacionales y con algunas certificaciones de mercado, ¿no? Como CIF, CH y dentro de las normas ISO. Soy docente en el TEC de Monterrey, en UTH Florida, en UCOM en Paraguay en diplomado y en la Universidad de Uruguay en diplomado de ciberseguridad que justo empezó el día de ayer. Coordino el Centro de Ciberseguridad Industrial en Uruguay y bueno, soy el fundador de dos empresas, Krautmann Hacking en Uruguay y Colombia y a su vez en Lugapel en Uruguay que distribuimos temas de application security. Eso solamente como presentación. Después creo que lo han hablado bastante, pero siempre es un tema a trabajar, ¿no? La ética profesional. Es lo que nos hace hoy ser profesionales de esto, dedicarnos a esto. Más que nada para los que están iniciándose. Bien, hay un camino sumamente interesante en materia de ciberseguridad, con lo cual trabajar en este tema de ética, moral, bien, es lo que nos hace ser profesionales confiables, bien, y que nos va a hacer la diferencia en el mercado. Así que trabajen sobre estos temas. Hablaban recién de temas de la conducta, bien, del respeto, de tener paciencia. Es realmente parte de lo que nos hace hoy profesionales en serio. Y ahora sí, hecha la introducción, voy a hablar un poquito hoy de lo que son dependencias, en particular dependencias open source. A mí esta imagen me gusta mucho en general. Bien, es un dibujo que explica casi todos los problemas que tenemos hoy en día. Tenemos siempre proyectos legacy o proyectos que hemos creado en otro momento, o esto hace 5 o 6 años. Esas piezas de software que queremos decir que tienen muchos problemas, tienen muchos bugs, y decimos, vamos a empezar algo desde cero, ¿bien? Para que esté limpio, para que no tenga problemas, para que no nos traiga ninguna complicación. ¿Y qué hacemos? Tomamos piezas siempre, utilizamos piezas de ese castillo, ¿no? Que teníamos lleno de bugs, y nuestro proyecto nuevo ya inicia siempre con problemas, con vulnerabilidades y demás. Después a eso le sumamos el tema de copiar y pegar, ¿no? Realmente el 80% de los programadores podríamos sobrevivir con control C, control V y a partir de ahí algún extra adicional, pero es una herramienta fabulosa. Hay libros muy interesantes, ¿no? De cómo copiar y pegar de Stack Overflow o cómo googlear mensajes de error. Se los recomiendo también para los que estén iniciando en la temática. Y después sí, de la problemática, la verdad que las dependencias open source hoy son, si bien algo que colabora, nos ayuda a que el software sea más rápido de desarrollar, y bueno, estos números, ¿no? 96% de aplicaciones
con algunas dependencias, bien, y cada vez a veces se mide inclusive este reuso de librerías o de partes del proyecto como parte de la eficiencia que tenemos. El problema pasa con estos valores, ¿no? Que 85% de los componentes están desactualizados, ¿bien? Inclusive desactualizados más de 4 años, con lo cual deja a veces esos componentes sumamente vulnerables, muchas veces sin un seguimiento de los mismos, con lo cual es una oportunidad ahí de ataque, ¿bien? Y obviamente de trabajar en la seguridad de los mismos. Después a todo esto le sumamos una problemática que es, bueno, hay herramientas hoy que permiten, o bases de datos que nos permiten investigar, ¿no? Cuándo surge un CVE, cuándo aparece una vulnerabilidad nueva en una dependencia. Ahora voy a profundizar un poco en eso, pero la verdad que desde que sale una vulnerabilidad hasta que la misma tiene su CVE y su codificación, su identificador único, pasan, ¿no? O sea, y en el caso de NBD, por ejemplo, 54 días en promedio, ¿bien? Para que sea publicada. Esto, bien, si lo comparamos con lo que puede tomar desarrollo de un exploit frente a una vulnerabilidad nueva, que hablamos de días, hablamos de semanas, hablamos a veces de horas, deja una exposición y una ventana al riesgo muy amplia, bien. Entonces a veces hablamos de eso, de más de un mes, bien, de exposición al riesgo, donde aparece un exploit y sin embargo no está el CVE o no está la publicada la vulnerabilidad como tal, con un identificador. Y muchas herramientas lo que hacen es ir y buscar en estas bases de datos para definir si es vulnerable o no. O esto que hablábamos, etapas inclusive de reconocimiento en vulnerabilidades, es decir, bueno, hay un CVE, hay una base NBD, existe algo, y tal vez después en la comunidad ya está descubierta la vulnerabilidad, ya hay un exploit disponible, bien, con lo cual se abre una ventana muy amplia entre lo que pueden dar las herramientas versus lo que puede lograr un investigador o un analista o alguien que trabaje en ciberseguridad o alguien que esté buscando realmente hacer un ataque. Entonces, ¿dónde nos situamos hoy en día? Y el contexto internacional, que también siempre es interesante tener este contexto, y ahí aparecen, ¿no? Siempre, y en la situación actual hay que hablar de la situación Rusia-Ucrania, sin dudas, bien, que bueno, empezó a haber como dos bandos ahí, Ucrania con su cyberarmy de la cual buscó voluntarios a nivel global y se empiezan a hacer ataques, ¿no? A lo que es infraestructura de Rusia. Rusia, por su parte, durante años atacando a Ucrania desde temas electorales hasta temas de infraestructuras críticas. Bien, y bueno, y a toda esa situación que afectó obviamente a proveedores y afecta hoy a diferentes organizaciones, bien, en temas de nación de servicio y en otro tipo de aspectos de ataques, inclusive ha hecho que algunos proveedores de hosting, por ejemplo, que estaban en ciudades como Estonia y demás, hayan tenido que mudar su equipamiento. Y después, bueno, situaciones más regionales, ¿no? El tema de Costa Rica, bien, paralizado el gobierno en situación de crisis, bien, temas inclusive como los de lapsus, temas de ataques a empresas de telecomunicaciones. La verdad que esto sigue avanzando, bien, con lo cual vemos cada vez más ataques similares, temas como el de Uber, bien, donde se empieza a veces a no tener claro cómo responder a los ataques, ¿bien? Cómo responder a la prensa, cómo responder a situaciones, a veces cosas que pasaron hace un par de años y se termina definiendo como que era una funcionalidad, ¿no? Es un feature, ¿no? La gran frase que tenemos en la materia justamente de reportes de incidentes o vulnerabilidades. Después, situaciones también regionales, ¿bien? La fuga al mercado libre, temas que empiezan a estar. Obviamente, la pandemia, el trabajo remoto, llevó a que también los usuarios en sus casas sean afectados, ¿bien? Y el aprovechar a todos los usuarios que tal vez no estaban con los mismos controles que tenían las organizaciones y que terminen cayendo hoy en engaños y estafas. Y bueno, y dentro de este contexto es imposible no hablar de Log4j, ¿no? La verdad que una unidad también de dependencias que nos hizo correr a todos, ¿bien? El mercado completo tuvo que salir a buscar, bueno, qué proveedores utilizaban el Log4j, ¿bien? Qué productos que utilizamos tienen Log4j, cómo empezar a preguntar a las diferentes marcas, ¿bien? O nuestros proveedores o nuestros desarrolladores, dónde estaba el Log4j y cómo hacíamos para mitigar esto, ¿bien? Y poder hacer algún tipo de mejora para remediar la vulnerabilidad. Con lo cual, una moneda crítica que tuvo en jaque a todo el mercado. Que bueno, en base al otro dibujo que les mostraba, este otro para mí también es interesante, que nos explica un poco lo que utilizamos en día. Y no es exactamente el caso de Log4j, pero sí para muchas librerías que utilizamos, ¿no? Tenemos un gran proyecto, una gran solución, ya sea comercial, interna, como sea, y tenemos una pequeña dependencia open source que la mantiene alguien desde algún año, ¿bien? Y como está este ejemplo, ¿no? Ahí en 2003, alguien en Nebraska, una sola persona que administra y mantiene esa librería que se vuelve crítica a nuestra plataforma. Es ese pequeño pilar que si por un motivo se pierde,
bien, hace caer a toda la plataforma. Entonces, un poco la charla termina siendo decir, bueno, trabajemos sobre ese pequeño pilar que está ahí abandonado. Y se puede ver desde diferentes perspectivas. ¿Bien? Por un lado, para darle seguridad en la organización, para temas de bug bounty, como venían hablando, bien, es un lugar también a atender y trabajar. Ahora les he mostrado un pequeño caso. Y obviamente, desde el lado de tareas de pentest y demás, es también uno de esos lugares a trabajar y analizar qué se tiene del otro lado. ¿Bien? Entonces, de lo que es el desarrollo actual y de DevSecOps, bien, hoy se empieza a trabajar en ambientes legalizados, bien, con lo cual estos pequeños bloques también, cada uno de esos bloques, bien, nos trae dependencias, nos trae vulnerabilidades, bien. Hablamos de soluciones cloud, microservicios, componentes terceros, infraestructura como servicio. La verdad que empezamos a sumar diferentes tecnologías y cada una tiene algún tipo de dependencia que nos está utilizando. Dentro de este concepto de Shift Left, de llevar lo antes en el desarrollo de software, la seguridad, bien, se vuelve importante trabajar y sumar este tema de el uso de librerías, bien, y dependencias. Entonces, hoy los equipos de DevOps generan un cambio cultural, generan una transformación, una velocidad mucho mayor de lo que se tenía en situaciones de cascada, pero requiere también automatizar estos procesos, bien, y trabajar fuertemente en este tema de las librerías y cómo las vamos a trabajar y cómo vamos a gestionar sus vulnerabilidades. Bien, en cualquiera sea el ciclo, cualquiera sea las herramientas que se utilizan para ese despliegue dentro de los pipelines, hay soluciones de Application Security Testing que permiten trabajar sobre esto tanto en el comercial, vamos a ver otras open source. Hay de hecho un cuadrante de Gartner para esto, pero también hay temas específicos. Es un poco más amplio, ¿no? Gartner, y para los que estén hablando de herramientas comerciales, tiene ese concepto de Application Security Testing que incluye ese concepto de SCA, ¿no? El análisis y el testing de soluciones. Se va a hablar de SCA, Software Composition Analysis, que busca librerías open source. Y ahí vamos a ver algunas opciones gratuitas, soluciones open source, hay soluciones dentro de lo que es OWASP que nos van a ayudar en esto, y obviamente soluciones comerciales. ¿Bien? La idea es trabajar en esa capa, bien, de seguridad. Entonces, algo que siempre genera, ¿no? Paquetes como NPM, hacer el sudo pip install, salvo los más freaks del grupo, ¿no? Que vamos a estar, pueden estar analizando el código fuente, en general uno confía a ciegas, ¿no? En este tipo de comandos, en este tipo de herramientas, y se instalan mágicamente bien ciertos componentes. Y a partir de ahí miles de dependencias que utilizamos bien con un solo comando. Y bueno, detrás de eso todas estas precauciones de qué nos está instalando, quién lo está revisando, cómo se mantiene eso en el día a día. Aparecen ataques en el mercado y casos como el de SolarWinds, bien, que bueno, comprometieron el código de actualizaciones, bien, si bien no directamente a dependencias, pero como hace un calentamiento, termina afectando a múltiples clientes, ¿no? Esto, y acá lo interesante es un poco cómo se hizo esto, cambiando justamente el formato de actualización, bien, a dónde actualizaba, y esto también nos hace pensar un poco esto de decir, bueno, durante 14 meses los atacantes estuvieron dentro de la infraestructura de SolarWinds esperando ese momento de cambiar una configuración de esas actualizaciones, bien, en cambiar una modificación en el código fuente. Con lo cual, muchas veces los backdoors, ya sean a propósito o por este tipo de situaciones, son una situación, ¿no? Un software puede no tener un backdoor, no tener una vulnerabilidad, pero siempre que haya un update, ¿bien? Podría llegar a haber algún tipo de situación como esta, en la cual se vuelve vulnerable o aparece algún tipo de ataque. ¿Bien? Esto ya sobre el ataque de SolarWinds, ¿no? Movimiento lateral, malware Sunspot, bien conocido, y que termina afectando a gobierno federal americano, organizaciones como Microsoft, Cisco, Intel y Deloitte. ¿Bien? Pero lo interesante, más que nada, es ver cómo fue toda la historia, todo el timeline de lo que sucedió, ¿no? 14 meses, bien, de ataques, les queda ahí la información, hay varios reportes sobre esto, más que nada de las técnicas que se tienen, ¿bien? Lo interesante un poco es tal vez lo que plantea Microsoft como cambio cultural, ¿bien? Básicamente cambian todos los modelados de amenazas desde una perspectiva de que el atacante va a conocer asumimos que conoce el código fuente, ¿bien? Y a su vez, ese concepto de assume breach, ¿no? Decir, bueno, vamos a tener alguna brecha de seguridad. Y a partir de ahí tenemos que ver cómo respondemos, cómo trabajamos y cómo controlamos para que el daño sea el menor posible y se pueda contener. ¿Bien? Pero cambia totalmente, después del caso de SolarWinds, cómo va a trabajar Microsoft este tema de seguridad de aplicaciones. ¿Bien? Bueno, paso un poco a lo que es ataques hoy en día. Y hay un caso que es el de Event Stream, ¿bien? Que justamente sale en un momento en el tiempo un mensaje de unidad que habla de este tema, urgente, ¿bien? Falla de seguridad, seguramente un colaborador, ¿bien?
es malicioso. Entonces esto básicamente cambia también un poco el paradigma de, bueno, ¿quién puede hacer un commit? ¿Quién puede cambiar una librería open source? ¿Quién puede realmente contribuir, bien, y que podemos confiar? ¿Y cómo hacemos para que alguien con el que confiamos, bien, no se vuelva un día malicioso y aproveche ese momento para inyectar? Bueno, es una de las preguntas difíciles, bien. En este caso era parecido al pilar que les mostraba de Nebraska, bien, una librería utilizada y mantenida por un solo individuo, bien, y bueno, a partir de ahí alguien empezó a colaborar y de repente insertaron código malicioso, bien, y esto se distribuyó a través de NPM, con lo cual se volvió también caótico, bien, miles de descargas semanales, y solamente por generar esa confianza logran difundir un paquete y difundir actividad y malware a través de las dependencias, bien. Eso nada, públicamente se hizo el reconocimiento, se empezó a trabajar hacia atrás para poder liberarlo, pero es una de las técnicas hoy que utilizan atacantes, ¿no? Para hacer este tipo de ataques masivos, es generar la confianza, contribuir a un proyecto y de repente hacer ese tipo de análisis. Con lo cual es importante, más allá de que se logren esas comunidades, se logren colaboradores, bien, poder hacer esos chequeos en búsqueda de código malicioso en los paquetes. Ahí les dejo más detalles técnicos de lo que es justamente el caso de Event Stream como tal, bien, y todo un análisis post-mortem del mismo. Ahí Nick deja un blog también sobre el tema, bien, para lo que sean librerías open source y proyectos open source, de poder analizarlo de forma gratuita. Y bueno, eh, este gran titular, bien, para mí es parte del motivador de esta conferencia también, ¿no? Una nueva forma poderosa de hacer hacking, ¿bien? Con lo cual es un punto a considerar, es un punto a trabajar. Eh, Está el tema de la confusión de dependencias, ¿bien? O dependency confusion, que justamente nos permite generar confusiones en cuanto a una librería que se llama igual y está interna y una externa que tiene el mismo nombre con un atacante o de nombres parecidos. Ahora vamos a ver un par de técnicas justamente para generar esa confusión en las librerías, bien, temas de typo squatting también utilizados en dependencias, bien, y que, bueno, genere esa duda de cuál es la correcta, bien, y que sea fácilmente manipulable, ¿no? Según hasta temas de DNS, temas de nombres, que pueden confundir, depende cómo esté armado la solicitud de la dependencia, ¿bien? Y este caso es interesante, ¿no? Alex Birsan gana $130.000 en bounties trabajando justamente con foco en dependencias, con lo cual, linkeando un poco con la presentación anterior, hay una oportunidad muy grande, ¿bien? Muchas plataformas, muchos sistemas, muchos de los temas de bug bounty muchas veces van por una librería que está vulnerable. Y que de vuelta, en esto que hablaban en la sesión anterior de decir, bueno, en esta etapa de reconocimiento muchas veces buscan automatizar, decían, ¿no? O sea, y a veces estas herramientas automáticas van contra el CVE o van contra el autostrada de NBD y buscar bases de datos conocidas, pero quedan 45 días que no los ve la herramienta, bien, en general. Y ahí entra un trabajo de investigación, y un trabajo que lo va a hacer el researcher que esté trabajando en ese bug bounty. Entonces, hay un espacio muy grande ahí que las herramientas no lo van a ver, y sin embargo, si hace una tarea manual, sí lo van a detectar, y es ahí donde trabajan investigadores como él, ¿bien? Donde hay un espacio muy grande en proyectos de bug bounty justamente para trabajar en temas de dependencia, así que lo dejo como un gran titular de la conferencia, como un tema a trabajar donde hay una oportunidad muy grande para todos, ¿bien? Por un lado, a ver, obviamente para ganar dinero, que siempre es interesante, el hacking for fun and profit, pero que también una oportunidad para mejora de las organizaciones, ¿bien? De acompañar en esa mejora no solamente basado en alguna herramienta. Entonces, solamente ese tema, Dependency Confusion, como una de las grandes técnicas hoy que se usan para temas de hacking, bien, que justamente sea difícil para el equipo de promoción o para las herramientas distinguir, ¿no? Entre paquetes privados, bien, que sea internamente, con paquetes con el mismo nombre en un repositorio que está público. Bien, y muchas veces se juega con los nombres, bien, y se arman paquetes específicos con ese tema de confundir justamente el pagador. Después, solamente para fortalecer la idea, Swigger en el Hacking Digital 2021 también plantea, bien, todos los temas de dependency confusion, bien, como la técnica número uno vista en 2021, bien, y seguramente vaya a ser un nivel muy alto en 2022. Con lo cual, nada, esto fortalece también ideas de que es un lugar a tener en cuenta, en consideración para el trabajo. Entonces, de cara a la hora de remediar, bien, cómo protegernos de esto, bien, por un lado, tener tracking de esto, ¿no? Inventario, trabajar el concepto de software bill of material o SBOM, ¿no? Donde haya una trazabilidad de las librerías open source utilizadas y obviamente eso cruzado con información de vulnerabilidades. Ahora les voy a dejar un par de herramientas
que pueden permitir, herramientas, por ejemplo, las de OWASP, que van a permitir hacer un dependency track, bien, de lo que está sucediendo. Y obviamente temas después de nombres, bien, y de limitante en cuanto a los paquetes internos, bien, o externos, bien, que se van a poder. Y después el espacio de nombre registrar, ¿no? En repositorios públicos, los nombres utilizados, bien, como para poder también trabajar de forma concreta. Solamente para hacer un caso más, bien, un caso en NPM, también 3 millones de descargas semanales, bien, con vulnerabilidades altas. Bien, esto también se vuelven ataques muy masivos, bien, donde salimos todos a correr cuando pasan este tipo de ataques, es un ataque del 2021, bien, donde se mete directamente en la parte de cómo se configura el proxy y demás para poder redireccionar así información con el pack file, bien, en forma maliciosa. Bien, esto, nada, simplemente permitió también 2 millones de descargas semanales, etcétera, también con ataques bien de los archivos pack en Node.js. Bien, ahí les dejo un poco más de información para que quiera meterse un poquito más en el detalle de lo que fue el ataque, cómo sucedió y demás. Pero bueno, en sneak.io pueden ver un poco de las vulnerabilidades, bien, para proyectos open source, una gran herramienta que puede servir para hacer este tipo de seguimiento. Y dentro de este set de ataques y vinculados a los cambios de nombres, el tema de typo squatting también es una de las técnicas utilizadas, ¿no? Y parecido a lo que pasaba en los dominios y en ataques de phishing y demás, eh, o los errores de tipeo, básicamente, lo mismo pasa con las librerías. ¿Bien? Yo aquí les presento ese set-bar versus set-bar. Es un error muy fácil para los programadores, ¿bien? Y que, bueno, esa pequeña confusión puede determinar que usemos un paquete que sea verdadero o un paquete que va a ser malicioso. Entonces, la pregunta que vamos a hacer en los equipos es justamente si sabemos las dependencias que estamos utilizando, ¿no? Si tenemos claro qué usan nuestros equipos, si tenemos control de estas situaciones, de este tipo de vulnerabilidades que estamos viendo, ¿bien? Entonces, solamente para recalcar el concepto de los scanners que hay hoy, ¿bien? Como les digo, hay varios gratuitos, varios que se pueden utilizar, que justamente, bueno, hoy no se utilizan, ¿bien? Con lo cual, también trabajar en ese concepto de monitorear estas dependencias. Bien, parte de la remediación de todo esto es decir, bueno, escaneo en forma continua, tengo alertas de mercado, detecto y hago un trabajo de inteligencia, ¿no? Tengo mi top 10 de riesgos, bien, propio, no solamente hablar de logas top 10, ¿bien? Y ahí, bueno, lugares como Mitre, bien, donde tenemos los CVs disponibles, buscar justamente temas open source, esto diariamente aparecen novedades, es un lugar para tener en cuenta, hay búsquedas y herramientas que nos permiten buscar contra estas plataformas. Si vamos y usamos la keyword dependency, lo mismo, nos van a aparecer ahí filtros que nos van a poder ayudar justamente en esto, que va a servir, como les digo, para protegernos, para trabajar en temas de bug bounty, para hacer actividades de pentesting, bien, con lo cual el tweet de CBNU, un lugar obligatorio, ¿no? Para todos, donde ir a buscar justamente estas unidades conocidas que tienen una numeración, que tienen un identificador. Como les digo, igual siempre teniendo en cuenta que hay más que esto, ¿no? Hay otro mundo, están esos 45 días, bien, de gap que hacen la diferencia entre lo que puede hacer una herramienta y lo que puede hacer un investigador, bien, más allá de todo lo que puede surgir adicional. Ahí solamente dejo dos de este año, de las DCB, simplemente una de ahora del mes de septiembre, del 5 de septiembre, tiene pocos días, que es la de el Use After Free de GitHub, ¿bien? Con lo que es Bim Bim, para poder hacer algún tipo de fuga también de información. Hay una prueba de concepto existente, lo cual es un lugar que nos dispara miles de actividades y es parte también de lo que podemos llegar a hacer dentro de la parte de hacking y pentesting, bien, un lugar de referencia y a su vez los links que tenemos. Yo quería hacer una bajada un poco más de, bueno, cómo protegernos de todo esto, bien. Quería plantear el modelo de OWASP, dedicar unos minutos al modelo de OWASP. Hay un modelo de madurez, que es el Software Assurance Maturity Model, bien, un modelo de madurez que nos permite, por un lado, evaluar qué tan seguro es nuestro desarrollo de software y a partir de ahí implementar un plan de acción, bien, un plan de madurez. Tiene 3 niveles, bien, uno el más inmaduro, 3 el nivel más avanzado, y trabajan estas 5 funciones de negocio, bien, lo que es el gobierno, el diseño, la implementación, verificación y operaciones, y a partir de ahí define una serie de prácticas de seguridad que nos va a permitir generar este contexto de desarrollo seguro. Por un lado, en gobierno, trabajar en estrategias y métricas, en temas de política de cumplimiento, temas de entrenamiento, en diseño, modelado de amenazas, requerimiento de seguridad, en arquitectura segura. Cuando vamos a implementación, ¿bien? Construcción segura, el deploy seguro, toda la gestión de defectos. En verificación, análisis de arquitectura, testear requerimientos de seguridad y a su vez todo lo que es testing,
bien, de seguridad, que ahí define un poquito los dos caminos, ¿no? Lo que es análisis estático, análisis dinámico y demás, todo lo que es automatismo y escalabilidad, y todo lo que es el deep understanding, que lo va a hacer un pentester, que no es un trabajo que va a hacer un analista, y de hecho el modelo plantea eso. Nunca las herramientas van a sustituir el trabajo de el experto en ciberseguridad, el experto que va a hacer ese trabajo de pentest. Y después toda la parte de operaciones y mantenimiento. Como les decía, el modelo tiene esos tres niveles. Nivel 1, lo más inicial, un nivel 2 con implementación y un nivel 3 optimizado. ¿Bien? Voy a pasarlo rápido, simplemente el modelo, les queda de referencia o WASM como modelo, pero básicamente trabajar en que tiene 3 niveles de madurez y en general 2 caminos en paralelo. ¿Bien? Entonces, si vemos modelo de amenazas, un trabajo justamente que se separa en el perfil de riesgo, la cobertura que se tiene, nos plantea tomar algún modelo, puede ser Stride, pero podría ser cualquier otro, Pasta, el que nos interese, que pueda adaptarse más a la organización, bien, pero nos habla de tener diagramas, tener identificación de amenazas, bien, y poder trabajar con esto integrado al ciclo de vida. Hay herramientas gratuitas, open source, como FredDragon, bien, de OWASP, ahí les queda el link, threaddragon.org, donde pueden trabajar en hacer los diagramas, trabaja sobre Stride, bien, con lo cual es bastante rápido para el uso, y puede servir como un primer paso para trabajar justamente en modelado de amenazas, ¿bien? Y determinar ahí los riesgos y amenazas que se tengan. ¿Bien? Después, bueno, tiene templates. Y en la parte de implementación, en la parte de construcción segura, ahí sí nos metemos ya en trabajos de dependencias. ¿Bien? Esa construcción ya tiene que incluir algún tipo de análisis de dependencias. Bien, ese proceso de construcción tiene que ser repetible. Ahí obviamente los DevOps corren con ventaja de que este proceso sea repetible, escalable, que permita justamente sumar herramientas que analicen las dependencias y la situación actual de vulnerabilidades. Y de hecho hay un camino B, bien, ese stream B dentro de construcción segura que habla específicamente de lo que son dependencias de software, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo de madurez que es justamente parte central de la temática. Nos habla justamente en el nivel 1 de crear el Bill of Materials, el software Bill of Materials, ese concepto de SBOM que empieza a trabajar el mercado, donde tenemos que entender cómo está hecho nuestro software, ¿no? Esto viene de la industria, decir, bueno, ¿cuáles son los componentes de lo que estoy construyendo? Bueno, esto es lo mismo llevado al mundo del software, ¿bien? A partir de ahí decir, bueno, si tengo mi listado, tengo que evaluar las dependencias, garantizar, ¿bien? Si tiene algún tipo de riesgo. Y esto me implica tener inteligencia, tener información, y hacer ese análisis continuo. Muchas veces el análisis de dependencias se hace solamente en el momento de un deploy, por ejemplo. Bueno, pero esto, como veíamos en CBNU, mi software hoy no es vulnerable, mañana por la mañana sí. Lo mismo pasa con mis dependencias. Hoy son perfectas, mañana va a tener vulnerabilidades capaz. Entonces, tenemos que dar esa visión continua y disparar cuando aparece la vulnerabilidad y no cuando nosotros hacemos un commit o cuando nosotros hacemos un push request, lo que sea. Bien. Después ahí, bueno, seguir avanzando en ese listado de análisis de las vulnerabilidades. Bueno, no me voy a meter mucho en DevOps, pero temas después de las librerías y dependencias open source es trabajar y entender las licencias de uso. La verdad que ahí en Latinoamérica no tenemos tanta auditoría, tanta control de cómo son estas licencias open source, pero es un riesgo también, un riesgo legal, ¿bien? Que hay que tener en cuenta en las dependencias, lo cual, bueno, si vemos los principales pipelines como Jenkins o Travis, ¿bien? Y alguna otra herramienta más, es interesante entender cómo es el tipo de licenciamiento y ver si hay un riesgo legal en las herramientas más utilizadas hoy en día. ¿Bien? Después se pueden armar plataformas open source que permitan dar cierta visibilidad a esto, ¿no? Pipelines con Jenkins, o herramientas gratuitas como Sonar, o Secure Codebox, o WhatsApp, bien, que nos permitan generar algún tipo de ambiente bien para controlar. Hay plugins específicos que nos permiten hacer análisis, bien, tanto desde el lado de análisis dinámico y generar quality gates, hasta armar situaciones más complejas en las cuales tenemos un ambiente completo para escanear microservicios, para escanear herramientas, para tener algún tipo de herramientas dinámicas, estáticas, bien, o herramientas que nos analicen justamente las dependencias. Les dejo un par de ejemplos con Secure Codebox o con Arachne, bien, o WhatsApp para ejecutar test en forma automática. Herramientas como Defectdojo, también de OWASP, se puede instalar, ahí les quedan los comandos, ¿no? Con 4 comandos queda operativo, también para dar seguimiento a las vulnerabilidades que se puede incorporar en estas plataformas, bien, con lo cual se pueden armar diferentes ambientes que nos sumen herramientas de automatismo, de seguridad, incluyendo obviamente escaneos dinámicos de infraestructura, pruebas de análisis estático, pruebas de análisis de componentes, bien para que asegurar el trabajo, con lo cual hay que acompañar esas culturas de DevOps, ¿bien? En incorporar este tipo de herramientas como tal. Ahí les quedan 3 herramientas, WhatsApp, Arachne, Scanner, Nito, entre las herramientas más dinámicas, y si nos focalizamos en lo que es este Stream B, en lo que es WhatsApp, bien, nos habla de estos 3 temas que les mencionaba,
y tenemos ahí ciertas herramientas. Aparece como proyecto dentro de OWASP Dependency Track, ¿bien? Como herramienta que va a poder tomar inputs de diferentes herramientas, ¿bien? Y poder darnos ese seguimiento. De vuelta, 3 comandos en Docker para tener funcionando Dependency Track como herramienta que nos va a permitir justamente hacer ese tracking, bien dependencias, exportar, bien software, bill of materials en diferentes formatos, trabajar con lo que es el CycloneDX como formato y estándar hoy de mercado, bien para poder dar ese seguimiento y que múltiples plataformas puedan alimentar bien nuestro dependency track y poder dar seguimiento, ¿no? Esta es una vista simplemente, como les digo, 3 comandos si tienen Docker funcionando para poder trabajarlo en un lugar, una herramienta recomendada, bien, para poder trabajar y mejorar las capacidades que tengamos de análisis. ¿Bien? Dependency track, les quedan ahí los 3 comandos en Docker. La presentación va a estar disponible, después vemos cómo va a publicar Dragonfly en el sentido de que todo lo que están viendo va a estar disponible, así que no se preocupen ahora tanto por las notas. Y después herramientas como Dependency Check, también tiene un plugin gratuito para Sonar, con lo cual es una forma también de utilizar herramientas gratuitas, open source, bien comunitarias, que permitan justamente automatizar este proceso, incluirlo dentro de diferentes pipelines. Está también Dependency Check, bien, como herramienta y con su plugin para Jenkins también nativo. Y después herramientas específicas, ¿no? Digo, hay herramientas para diferentes lenguajes que hoy van a permitir hacer un análisis estático. Y también sería bueno sumar esos análisis a las librerías. Después soluciones que tienen sus planes gratuitos para lo que son proyectos open source. Bien, ahí aparece Snyk como tal. Hay soluciones como esta de Package Inspector que va a permitir analizar también paquetes NPM para ver si tiene alguna vulnerabilidad, con lo cual de eso que planteaba el Package Inspector es una herramienta también a sumar y utilizar. Y bueno, ahí les quedan un set de herramientas, todas gratuitas, bien, que van a permitir analizar código, bien, y dentro de ese análisis estático hay que sumar también las dependencias open source, ¿no? A medida que, si bien, como les digo, hay CVEs, hay vulnerabilidades detectadas y conocidas, hay tantas dependencias que utilizamos open source y no todas pasan por análisis de terceros, con lo cual es buena práctica también, más allá del análisis SSA como tal, ¿no? De dependencias, buscar ese análisis también propio de estático, bien, de las librerías, buscando vulnerabilidades, inclusive buscando código malicioso. Bien, hay como muchas técnicas para poder trabajar, y tanto para explotar como para poder protegernos. Después, bueno, el proceso de implementación, segura como tal, y nos queda una parte ya de testing y verificación en lo que es el modelo SAM para ir terminando esta etapa, que bueno, es parte de evaluación de arquitectura, parte de pruebas de requerimientos y las pruebas de testing de seguridad, ¿bien? Con lo cual ahí sí, como les decía, hay 2 caminos. La parte de escalar con las pruebas, ¿bien? Hoy es imposible en equipos de DevOps que haya un pentesting a cada salida, ¿no? Hablamos de 35 salidas, 50 salidas diarias, no podemos tener un pentest ahí dedicado ni hacer un pentest a cada prueba, con lo cual eso nos habla de una línea base con herramientas automatizadas, ¿bien? Podemos tomar parte de lo que presenté recién como parte de esa base, pero en paralelo aparece ese Stream B que habla del modelo de Deep Understanding. Ese concepto profundo lo va a poder hacer solamente un analista, ¿bien? Entonces nos dice, bueno, el nivel A es ejecutar herramientas, filtrar falsos positivos, automatizar procesos, y el nivel B, ¿bien? Nos va a hablar de esa revisión manual de vulnerabilidades, ¿bien? Y nos pone eso, el modelo mismo habla de esto, ¿no? Nunca van a repasar la revisión manual de un experto. Y ahí sí, ejecutando de pentesting, ya sea black box o ir avanzando con temas autenticados, con un poco más de conocimiento, inclusive hasta llegar a conocer el código fuente. El modelo tiene un toolkit bastante interesante que recomiendo, ¿bien? Tiene un cuestionario, básicamente, que lo que permite es entender con qué proceso se cumple hoy en día y armar en base a eso un scorecard, armar una guía de trabajo, armar un plan al corto, mediano y largo plazo, bien, justamente en estos 5 procesos como tal. Entonces, eso como modelo que nos va a servir. Después, recomendaciones generales respecto a esto. Bien, precisamente borrar código que no se utiliza, ¿no? Hay versionadores, hay Git, hay mucho trabajo para hacer. Cuando implementamos herramientas como estas en los pipelines, medir el tiempo, ¿no? No es lo mismo una herramienta que demore 5 minutos que una herramienta que demore 6 horas. Y esto si bien aplica para la parte de análisis de componentes, en particular en los temas de análisis dinámico, bien, es importante. Hoy un escáner de unidades puede estar demorando 6 horas, 12 horas, 24 horas. Es imposible bloquear un pipeline de DevOps, bien, por el escaneo dinámico, con lo cual eso se volvería algo que no se puede implementar, con lo cual hay que trabajar en procesos que acompañen esa necesidad del negocio, ese time to market que tiene el negocio. Bien, después, obviamente, trabajar en los falsos positivos de cualquiera de estas herramientas que estamos viendo y cualquiera de estos análisis que estamos haciendo, inclusive en la parte de herramientas y temas de hacking de dependencias.
Si corremos a veces herramientas automáticas sobre las dependencias, va a haber falsos positivos. Con lo cual es importante, y de cara a lo que planteamos de reportar como bug bounties, trabajos internos de pentester o externos de pentester, es importante validar esas vulnerabilidades y poder comprobar y certificar que es explotable, con lo cual tener mucho cuidado en eso, y obviamente trabajar después en ese modelo de madurez, en las métricas, bien, cómo trabajar. Entonces, simplemente algunas estrategias de mitigación y algunas herramientas que son útiles, bien. En lo que es NPM hay un audit command, bien, se puede instalar la última versión, bien, se puede hacer el audit fix, con lo cual es una forma justamente de limpiar, ¿no? De trabajar justamente en cómo mejorar mis dependencias y cómo voy a trabajar con NPM en ese sentido. Y voy a presentar ahora, ya para ir dando un cierre, algunas estrategias de mitigación y para ir viendo después algunas recomendaciones también generales de cómo trabajar con dependencias y demás. Estas tres estrategias son como las cosas más básicas, ¿bien? Para trabajar con dependencias, ¿bien? Tener referencias a feeds privados, bien, no tener terceros, proteger los paquetes con visores controlados y utilizar las funciones del lado del cliente, ¿no? Entonces quedan ahí información y algunos tips para Python, para Nugget, para Maven, para Gradle, ¿bien? Donde no trabajar con repositorios por defecto, definir específicos los privados que vamos a utilizar, ¿bien? Que nos quede muy claro de dónde vamos a tomar justamente las dependencias, ¿bien? En nuestros fields. Después, el tema de los visores, ¿bien? Que sean controlados, ¿bien? Que haya un alcance definido y predefinido, ¿bien? Que controle lo que vamos a estar utilizando, ¿bien? Y a su vez, trabajar con las funciones de verificación, ¿bien? Instalar algún tipo de paquete o algún tipo de checker que nos permita validar lo que estamos utilizando, ¿bien? Hay validaciones, hay herramientas dentro de los diferentes gestores de paquetes que tenemos para poder justamente validar que no se sume ninguna dependencia de terceros que nos permita generar vulnerabilidades y trabajar. ¿Bien? Entonces, sobre este tema después, 3 puntos más. Les hablé rápido de las dependencias en cuanto a los licenciamientos, trabajar en estos temas, entender dentro de ese listado de dependencias que tenemos qué tipo de licenciamiento tienen, ¿bien? Y más que nada para los que estén desarrollando software comercial, ¿no? Que pueden tener llegar a un tipo después hasta de demanda por el uso o mal uso justamente de las licencias de las dependencias open source que estén utilizando. Después, bueno, trabajar con los problemas, como decía, de ese primer dibujo que traíamos, ¿no? O sea, todo lo que vamos sumando y reutilizando nos puede traer problemas, con lo cual revisar cada una de las dependencias es muy fácil. Googlear hoy en día y poder resolver una situación y buscar en algún blog un pedazo de código que nos solucione un problema o alguien que nos recomiende una dependencia, bueno, ver las versiones, buscar las vulnerabilidades. Hay como un trabajo por detrás de esa reutilización que, si bien muchas veces cae la responsabilidad en equipos de seguridad, cada vez eso va bajando y cada vez se va llevando más al equipo de desarrollo, ¿no? Como parte de esas herramientas o esa visión que tiene que tener, esa herramienta disponible, decir, bueno, ¿cómo chequeo esta dependencia? ¿Cómo valido que puedo usar esta dependencia como tal dentro de mi plataforma? Después, finalmente, el tema de versiones. ¿Bien? Ir trabajando, entender si mis dependencias van a ser compatibles. Bien, cuando hago una pre de la dependencia, muchas veces va a romper el software, muchas veces eso toma más tiempo. En general, en las recomendaciones, en los comentarios, nos va a llevar siempre un link con el commit, ¿no? Con el cambio que hizo en la librería. Muchas veces la solución rápida de todas las herramientas es haga una update de la dependencia. Muchas veces no vamos a poder hacer eso, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que ir a ver ese commit, ver que se cambió y tal vez necesitamos cambiar el código propio en la librería. No es lo más fácil después para la gestión, porque cada vez que hagamos un upgrade vamos a tener que ir haciendo esas modificaciones, pero es una de las formas a considerar. Nos ha pasado en muchos de los casos de unidades en dependencias que no se puede hacer el upgrade realmente, porque rompe alguna funcionalidad. Bueno, no podemos dejarla como tal abierto el riesgo, sino que tenemos que trabajar justamente en solucionarlo, con lo cual hay a veces un trabajo de codificación en la propia dependencia. No descartemos nunca esa opción, ¿bien? El decir no puedo hacer el upgrade porque no va a soportarlo es algo que tradicionalmente nos pasaba en otras plataformas, ¿no? O sea, empresas, organizaciones que no actualizaban, no sé, la base de datos porque la plataforma no lo soportaba, o el application server porque no lo soportaba. Bueno, hay que buscar algún tipo de control compensatorio. Hablábamos antes de poner un WAF, de poner algún tipo de tecnología. Hoy tenemos que trabajar en cómo mitigar esto a nivel de código directamente, ¿bien? Y hacer esa actualización. Bien. Les dejo ahí algunas de las referencias que mencionamos, más que nada para los que quieran profundizar, en el caso de SolarWinds, en el caso de NPM, por ejemplo, bien, o en el caso propio de Microsoft como tal.
Y bueno, vamos a trabajar un poquito las conclusiones finales, bien, como tema ya de cierre, donde hay una cultura hoy de DevOps, ¿no? El mercado se va trasladando de, de metodologías en cascada de desarrollo de software a equipos ágiles de trabajo, a equipos de DevOps, ¿bien? Que hacen ese trabajo de integración y delivery continuo, ¿bien? Donde es necesario incorporar seguridad y automatizar estos procesos. ¿Bien? Entonces, el proceso de hacking de dependencias, el proceso de análisis de vulnerabilidades de dependencias, tiene que ser una parte central y eso exige un cambio cultural muy fuerte. ¿Bien? Después el tema de la velocidad. ¿Bien? El momento de seleccionar herramientas, seleccionar tareas automáticas dentro de los pipelines, trabajar con los equipos de desarrollo, trabajar con los equipos de negocio justamente en cómo incorporar tecnologías que nos ayuden en estos temas, pero que acompañen esa velocidad. ¿Bien? Por más que seamos y tengamos herramientas muy buenas, si lo que van a hacer es tomar mucho tiempo, va a ser complicado. ¿Bien? La parte de DevOps, ¿bien? Genera obviamente una resistencia al cambio. Como hablamos de cambio cultural, esto va a ser resistido. Incorporar tecnologías como estas van a generar a veces un cierto rechazo, con lo cual hay que trabajar esa gestión de cambio. Bien, y en particular este tema de dependencias, cuando uno empieza a trabajarlo en equipos de seguridad, en desarrollo de software, genera un cambio muy grande, porque empieza a pasar unidades que estaban ahí hace 4 o 5 años, con lo cual muchas veces requiere un retrabajo hacia atrás de mucho tiempo, que se vuelve una complicación, que el negocio a veces opta por decir, bueno, vayamos trabajando esto en paralelo, como si fuera algo muy lejano, y sin embargo la vulnerabilidad está ahí, el riesgo está ahí, con lo cual es necesario ese trabajo de gestión de cambios, ¿bien? Y poder, empezar a trabajar en implementar temas de desarrollo seguro y temas que contemplen las dependencias, ¿no? Entendiendo las situaciones hoy de qué es la técnica más utilizada, ¿no? Esto que hablamos, a ver, muchas veces las técnicas de bug bounty obviamente se reflejan también en lo que son las técnicas reales, ¿bien? En ámbitos ya delictivos, con lo cual es donde hay que protegerse, ¿bien? Con lo cual es donde están las vulnerabilidades hoy en día, bien, pasan a ser parte del software como tal y las dependencias como un tema central, bien. Dentro de lo que es la parte de trabajo de remediación, Jaime, estirar un poco. Fuerza, ya termino, Jaime. Quedan minutos. Pero bueno, este concepto de shift left son los años, Jaime. Yo también estoy por tirar en cualquier momento. El concepto de shift left como también concepto central, ¿no? De pasar en las etapas más tempranas de desarrollo de estos temas, que no termine siendo un problema al final, que no salga como un resultado del pentest. El pentest, que sea como un control final, obligatorio, pero ya de validación, donde estos temas deberían estar cubiertos en etapas mucho más tempranas, ¿no? Si tenemos ese repositorio de librerías válidas, si el programador en el momento de deploy va a poder hacer una consulta y validar si hay vulnerabilidades conocidas en las dependencias, nos vamos a asegurar que después no surjan este tipo de problemas en etapas posteriores. Obviamente nos quita trabajo a lo que trabajamos en pentesting, pero al revés, felices de que sean problemas más complejos y no, señores, esta dependencia es desde el 2008, está vulnerable, o desde el 2014 vulnerable, hay que hacer algo, ¿bien? Después, bueno, en temas de voz, trabajar con los security champions, ¿bien? Como alguien que acompaña a estos equipos, que suma seguridad, trabajar en los modelos de madurez como el que presentaba de WhatsApp. Hay otros, de SIM, ¿bien? Que también permiten trabajar con estos modelos de madurez, pero lo importante es trabajar en algún modelo, inclusive temas de CMMI que tienen aspectos también de madurez, que trabajan en temas de seguridad, ¿bien? Pero bueno, SAM como modelo hoy abierto de la comunidad de OWASP, que permite justamente tener una hoja de trabajo bastante rápida. Y bueno, ya de lo que estamos trabajando, mantener las dependencias utilizadas, monitorearlas continuamente como algo obligatorio, bien, un requerimiento ya no hay espacio hoy para dejarlo a futuro. Se habla hoy de cadena de suministro, bien, empezamos a hablar de la dependencia y todo hacia atrás, todo ese flujo de ataque es parte de lo que debemos monitorear, bien, con lo cual hay mucho trabajo hoy para hacer. Como les digo, las herramientas nos van a acompañar y ayudar, pero hay que hacer un trabajo ahí de inteligencia, ya sea con trabajo propio, con feeds públicos o feeds privados, ¿bien? Y bueno, ese concepto de software bill of material que empieza a tomar cada vez más fuerte, ¿no? Cada vez es más fuerte, cada vez el mercado habla más del mismo, es necesario tenerlo y considerarlo dentro de la herramienta. Y bueno, el último punto, también para linkear un poco con la sesión anterior, hay oportunidades muy grandes de bug bounties, ¿bien? Con temas de dependencia open source, ¿bien? Con lo cual hay un trabajo ahí para hacer, de investigación, de análisis, y hay plata ahí, hay realmente beneficios muy interesantes. Los que estén trabajando en temas de bug bounty y demás, hay una oportunidad muy grande ahí de ingresar al mercado, hacerse conocer en el mercado, bien, y obviamente
hasta dedicarse a esto como parte de un negocio. Así que bueno, con eso cierro un poco la presentación. Quedo a total disposición, siempre estoy disponible para el que quiera contactarme, para lo que necesiten más dudas y demás. No sé, Jaime, si hay un espacio para preguntas, si no me quedo unos minutos más conectado también. De vuelta Dale, aprovecho de Mateo, agradecer, sí. Jaime, a ustedes y a la comunidad. No, no, muchas gracias a ti por el espacio que nos estás dando y el apoyo que siempre has manifestado con nosotros. Efectivamente, hay un montón de preguntas. Tú me dirás cuántas tenemos disponible para resolver. Yo te voy a ir diciendo las que a mi percepción me parecen como las más relevantes. Una es de Adrián y dice, muchas empresas no cuentan con área de seguridad de software. ¿Acaso el desarrollador debería ver ese tema de las dependencias de software? O sea, como que es una tarea que se le debe asignar al desarrollador. Bueno, yo no sé si es una tarea que se tiene que asignar al programador, todo este trabajo de generar herramientas, generar el contexto. Digo, hoy, si hablamos de pipelines, hay un equipo de DevOps y debería haber un asesoramiento de seguridad, ya sea interno o externo, ¿no? Pero alguien experto en la materia debería acompañar un poco esa tarea. La idea esta que mencionaba del concepto de shift left, sí pasa la tarea a que el programador tenga la capacidad de detectarlo, ¿bien? Pero no pasaría la responsabilidad 100% de que él sea responsable de armar toda esa infraestructura para que pueda hacerlo automático, ¿bien? El programador debería tener una herramienta más, tal vez inclusive un plugin en el IDE, o buscar esas fuentes, o tener un lugar donde pueda chequear las librerías, o tener herramientas como las que vimos de Dependency Track o Dependency Check de OWASP, donde puede hacer un monitoreo, ¿bien? Y que le llegue una alerta de lo que pasa. Pero no le pasaría realmente en organizaciones a ver, en organizaciones chicas donde el programador es la única persona de TI, sin dudas, bueno, va a ser su responsabilidad. No hay mucho escape, podrá pedir consultoría, poder pedir un servicio, pero lamentablemente, pero si vamos a organizaciones ya de de mediana escala o de gran escala, debería haber un equipo hoy, ¿no? De encargado, o dentro de DevOps, o dentro de equipos de seguridad que acompañe justamente a que haya una infraestructura y unas herramientas que permitan automatizar este proceso y que le disponibilicen al equipo de desarrollo, bien, estas tecnologías, estas herramientas para que pueda consultar o tener alertas de lo que está pasando. Entonces, ese concepto de shift left no es solo que el programador tenga que hacer todo ahora, ¿no? Es lo mismo que en equipos de DevOps cuando hablamos, el despliegue de infraestructura. Bueno, el DevOps va a hacer clic y eso se va a deployar después, pero no es que él tuvo que saber programar los DevOps y trabajar en Docker o en Terraform o donde sea o en AWS, sino que va a tener disponible todo automatizado. ¿Bien? Estos chequeos deberían poder estar lo más cercanos al programador, que pueda disparar un pipeline, por ejemplo, y que le lleguen alertas de que hay librerías y que rompa el pipeline algo, ¿no? Por ejemplo. O que tenga herramientas como las que vimos, donde puedan consultar. Ahí les dejé algunas gratuitas. Si usa un paquete NPM, bueno, puede hacer un chequeo rápido, puede hacer un script que utilice y que tome, por ejemplo, los manifest files. Hay como chequeos que podría hacer un programador en organizaciones más de menor escala. ¿Bien? Dejé algunas herramientas en la presentación que quedan disponibles. Pero sí, si vamos a escalas más grandes, no diría que la responsabilidad sea del programador. ¿Bien? Sí de que en el momento que tenga todo eso, eh, tome cartas en el asunto, ¿no? Entonces, si se aparece una unidad que la trabaje en la corrección, trabaje en la remediación, pero no cargaría el programador en la responsabilidad de armar todo esto que estamos hablando, sino que buscaría eso entre equipos de DevOps, entre equipos de seguridad, trabajar en esto. Pero obviamente con una motivación desde las áreas de desarrollo, ¿no? Tal vez no el de desarrollo, pero sí un líder técnico, un líder de arquitectura, o un CTO, ¿no? Un CIO, bien, alguien que sea responsable por ese equipo de desarrollo, sí debería motivar que esto suceda y simplemente. Pero sí, esa es un poco mi visión, seguramente haya otras sumamente válidas y que después depende mucho de la organización, de la cultura, pero de vuelta, como respuesta concreta, no lo veo como una responsabilidad hoy que el programador se encargue de hacer todo esto. Sí que tenga visibilidad y que exija también esto y que lo tenga como un riesgo más que lo que está haciendo, ¿no? Al final el programador es el que Para termina usando dependencias, usando librerías de open source. que lo tenga en cuenta, pero que no se lo eche al hombro, que no es una responsabilidad propia de las personas. Exacto, que pida ayuda, ¿no? Pedir ayuda y capaz que es quien levanta la mano y dice, alguien está viendo este tema, tal vez falta, ¿no? En mi organización. Listo. Hay otra pregunta que dice, ¿qué recomiendas para el tracking de vulnerabilidades, tanto como software, para dejar de usar el Excel? Sí, a ver, la gran competencia de las marcas es el Excel, ¿no? En temas de riesgo, en temas de gestión de vulnerabilidades. A ver, ahí aparecen varias herramientas hoy disponibles para gestión de vulnerabilidades, que entiendo que apuntado por ahí. A ver, de lo que es SSA en particular, o lo que es esta parte de dependencias, yo les dejaba herramientas abiertas, bien, las de OWASP como primera recomendación. Herramientas comerciales hay varias,
les dejaba ahí rápido el reporte de Gartner, pueden ir a buscar ahí las soluciones comerciales de mercado, ¿no? Dentro de ese cuadrante de Application Security Testing. Si lo vamos a un concepto más general de vulnerabilidades, hoy aparecen herramientas gratuitas y comerciales, ¿no? Que permiten gestionar múltiples vulnerabilidades. Herramientas como Fara, y hay otras comerciales también, bien, que pueden utilizar. No Fara, porque viene también en Kali, ¿no? Que son herramientas que nos van a permitir nuclear vulnerabilidades, pero hay varias, ¿no? En el mercado, ya sea abiertas o comerciales, que van a permitir ese tipo de integraciones y consolidar vulnerabilidades, ¿no? En este concepto del SBOM, para ya bajarlo a lo que es la charla en sí, el Cyclone DX como protocolo, bien, nos va a permitir un poco consolidar, bien. Entonces, la verdad que cualquier plataforma que soporte Cyclone DX, vamos a poder exportar desde cualquiera de las herramientas de vulnerabilidades y tener un lugar central bien para trabajar. Bien, ahí, como les mencionaba, las de UWA soportan obviamente Cyclone DX y sería un lugar central para tener estas vulnerabilidades, pero específicas de dependencias, con lo cual no cubriría infraestructura, vulnerabilidades web y demás. Ahí habría que buscar algunas de estas otras herramientas que les mencionaba. Listo. Como última pregunta, hay más, te las voy a hacer llegar por interno, pero dice Ronald, basado en tu experiencia, ¿qué tiempo lleva a un equipo de trabajo de desarrolladores variado adaptarse a esa metodología? Bien. Sí, a ver, OWASM es una tecnología que también sale un poco los tiempos exactos en base al gap análisis. De hecho, nos permite después definir ese esfuerzo en el largo plazo. En general, ¿qué es lo que pasa? En organizaciones que nunca pasaron por un gap análisis de OWASM, la verdad que el resultado va a ser casi todo cero. ¿Bien? Porque seguramente hagamos actividades, pero no estén formalizadas en proceso de desarrollo seguro, ¿no? Capaz que se dictan entrenamientos, pero no están documentados, no hay un plan anual. Capaz que hay unas herramientas de deploy, pero no está documentado. Bien, con lo cual hay todo un proceso. Es razonable que nos dé entre 0 y 1 la mayoría de los puntos de control que tiene el modelo, bien, en general. Sí, nos reímos, pero es la verdad. Y en general cuando uno lo pasa por un modelo de madurez formal, estamos en esos niveles básicos, ¿no? Una vez que uno dice y se enfoca, voy a trabajar en este modelo, bueno, va cumpliendo ciertos hitos y ciertos procesos que se piden. Pero en general, para responder concretamente, el nivel 1 nos va a llevar entre 6 meses y 1 año, en general. ¿Bien? Y el proceso completo de despliegue en general dura 3 años. ¿Bien? ¿Se puede hacer en 2? Sí, depende un poco del esfuerzo interno y de esa madurez para gestionar los cambios. ¿Bien? De qué tanto se puede adaptar la organización. Pero sí, entre 2 y 3 años para llegar a un nivel 3, y eso, un primer año para llegar al nivel 1 y tener algún control del nivel 2 dentro de lo que somos. Pero bueno, hay que hacer ese ejercicio interno y depende mucho del compromiso que tenga la organización para implementar esto, ¿no? Y el esfuerzo en horas hombre, en herramientas y demás que se tenga. Perfecto. Te voy a mandar el resto de preguntas por interno. Te dejo el público para que te despidas y nosotros continuamos. Bueno, gracias Jaime. De vuelta agradecer a Aragonjar, felicitaciones nuevamente por la conferencia y la verdad que a todo el público, felicitaciones por dedicar tiempo a capacitarse, a mantenerse actualizado, a ser parte de esta hermosa comunidad. Así que bueno, de nuevo, quedo a disposición total para cualquier duda, consulta y bueno, que disfruten el resto de las conferencias. Muchas gracias. A ti, Mateo, muchas gracias por tus palabras y la verdad es que se siente mucho el cariño que le pones a esto, la pasión con la que hablas y el apoyo que siempre nos has expresado a nosotros. Gracias.